Hermanitos, muy buenos días. Reciban un saludo cordial en esta mañana, deseando que en el día del Señor podamos estudiar su palabra, dedicar este tiempo o este día a los asuntos del reino, a las cosas del Señor. Providencialmente no podemos tener nuestro culto público, pero sí podemos por este medio estudiar juntos la palabra del Señor y por qué no cantar en nuestros hogares con nuestras familias y orar allí en cada hogar de nuestra iglesia. Vamos a estar orando al Señor, poniendo este tiempo en las manos de Él. Acompáñame. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu glorioso nombre por cuanto tú eres soberano, Señor Dios, creador de tu iglesia, pero también salvador de tu iglesia. No solo, Señor, que eres el creador y sustentador de nuestras vidas, sino que por Jesucristo, tu Hijo, nos has hecho tuyos, nos has comprado con precio de sangre. Invocamos tu nombre glorioso, Señor. Tu pueblo no se detiene en alabarte, aun cuando las adversidades propias de esta vida nos alcanzan. Tú eres digno, Señor, y nosotros te alabaremos, tu pueblo te alabará, donde quiera que se encuentre, Señor, un cristiano, siempre tu nombre será invocado, tu nombre será exaltado, tu nombre será reverenciado. Padre, pedimos que en este día, tu día, nos permitas estar en tu presencia, que tu nombre esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a permanecer firmes en nuestra fe. Y rogamos, Padre, que tu misericordia se extienda por el mundo y que nos permitas pronto poder congregarnos y juntos, como un solo pueblo, alabarte a ti en el culto público, levantar nuestros cánticos, nuestra adoración al que vive por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor, y que este tiempo en cada uno de los hogares de tu iglesia sea un tiempo de bendición, donde tu palabra sea entendida, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría. En Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a hacer la lectura consecutiva. Esto lo hacemos para no atrasarnos, así que pudiéramos leer otro texto, pero creo que está bien avanzar en la lectura consecutiva. Hoy nos corresponde Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, y dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo.
Vinieron entonces los dos perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Hermanitos, vamos a cantar dos himnos. Yo espero que usted allí en su casa disponga su corazón y cante con júbilo al Rey de la Iglesia, al Señor de los señores. Que pongamos todo nuestro corazón en nuestro culto familiar, allí donde estamos. Que el Señor esté con nosotros, hermanos, en medio de esta alabanza familiar. Cantemos estos dos himnos. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Vamos a empezar este tiempo de alabanza a nuestro Señor, trayendo a nuestra mente primeramente el Salmo 15, versículo 1, 2 y 3, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cantemos el himno Señor, ¿quién entrará? Corazón puro y sin
vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. El siguiente himno que vamos a entonar lleva por título Porque Él vive. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 19: Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Con esto en mente, cantemos el himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré
Hermanitos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Como ustedes recordarán, hemos empezado nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hemos ya avanzado con 2 sermones. Ya hemos estudiado hasta el versículo 8 del capítulo 1. Hoy nos corresponde, mis hermanos, ir un poco más adelante, del versículo 9 al verso 20, con el favor del Señor. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, hermanos, esta porción empieza diciendo así. Esta porción que acabamos de leer. Vamos a leer el primer verso de nuestra lectura de hoy y empezamos nuestro estudio. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan, hermanos, se identifica aquí como un cristiano porque su definición de sí mismo demarca la experiencia de cada cristiano a través de la historia y de los años de la iglesia. Él dice: Yo, Juan, vuestro hermano, es decir, Juan no es alguien con una creencia especial y unilateral acerca de los asuntos religiosos y espirituales. Él pertenece a un grupo de personas unidas entre sí por una misma fe y sujetas a las mismas experiencias. Él es de la familia de la fe. Su comunión es con una hermandad llamada iglesia. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, estamos hablando, mis hermanos, de asuntos de doctrina. Es decir, que estamos unidos en la doctrina bíblica de Jesucristo. No hacemos asociaciones ni nos une como hermanos a un grupo en particular los asuntos culturales, sociales, preferenciales, dogmáticos o de intereses que pudieran compartirse con un grupo en particular de personas que componen la sociedad. Y tampoco, hermanos, nos unimos con grupos heréticos y engañadores, ni siquiera en tiempos de tribulación ni de pandemia. Así como las personas se adhieren a partidos políticos porque se identifican con una postura ideológica en particular, de la misma manera, lo que une a los creyentes es la doctrina bíblica, claramente delineada en las Santas Escrituras. En esto debemos estar claros. La unidad de la iglesia, toda iglesia que tome a la Escritura como lo que es la regla de fe y práctica para la iglesia, es nuestra iglesia hermana, es nuestra iglesia amiga, aunque pudiéramos tener ciertas distancias y ciertas diferencias de nombre y cosas por el estilo. Sin embargo, hermanos, al compartir la doctrina entre nosotros, al estar unidos en la misma doctrina bíblica,
también participamos de otros asuntos, los unos con los otros, en esa unión por la verdad de Dios establecida en su santa palabra. Yo, Juan, dice el apóstol, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan es un hermano y participa juntamente con la iglesia en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Los creyentes, hermanos, en los tiempos de Juan, incluyendo a Juan, tenían una misma experiencia, en cuerpos diferentes, pero la misma experiencia. Las iglesias a las que Juan escribe estaban en tribulación, pertenecían al reino de Dios. Su tribulación estaba ejercitándolos en la paciencia. Cristo es de todos los creyentes, pero también sus tribulaciones. Cristo es de todos los creyentes, pero también su reino. Cristo es de todos los creyentes, pero también su paciencia. Y todos los creyentes somos copartícipes de estas cosas. Tenemos en común el reino, las tribulaciones y la paciencia. La Biblia de las Américas tiene una mejor traducción de esta palabra, que aquí se traduce por paciencia. La Biblia de las Américas la traduce por perseverancia. Así que queda así en la traducción de la Biblia de las Américas. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Esa traducción nos trae más claridad al momento de estudiar este texto. La vida del apóstol Juan es la vida que debe caracterizar a la iglesia, a cada iglesia local y a cada miembro de la iglesia de todos los tiempos. Debemos por nuestra naturaleza de ser iglesia, debemos nosotros pasar, hermanos, por tribulaciones, experimentar tribulaciones, gozarnos ese reino de Dios al cual pertenecemos, pero también todos los creyentes verdaderos perseveramos hasta el fin en la fe a la que hemos sido llamados. La iglesia es un reino y en ese reino sus ciudadanos se desenvuelven entre la tribulación y la perseverancia. Con la perseverancia resistimos la tribulación, nos mantenemos firmes hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Todos los que pertenecemos al reino de Dios experimentaremos tribulación. De alguna forma viviremos la tribulación. Vivir bajo los estándares del reino de Dios en medio de un mundo que es contrario al reino de Dios traerá sobre nosotros tribulación en alguna de sus formas. Son precisamente las tribulaciones las que ciernen temporalmente las ovejas de los cabritos. El que no es un cristiano verdadero no aguantará la tribulación y abandonará la fe. Hermanos, sufrir en este mundo es parte del llamado de Dios para su iglesia. Por ahí andan predicando un evangelio sin sufrimiento. Corra y ocúltese de ese evangelio que le ofrece salvación sin lágrimas, porque ese no es el evangelio que salva. Ese es otro evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. Escuche esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escuche, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, noten, el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros fuimos llamados para el sufrimiento. Hablando del sufrimiento, él dice, pues para esto fuisteis llamados. Es decir, que el creyente tiene un llamado a la salvación. Si eso es verdad, hermanos. El creyente tiene un llamado al perdón. Eso es verdad, mi hermano. Pero el creyente también tiene un llamado al sufrimiento. Y eso también es cierto. Tan cierto como lo otro. Es verdad que Dios nos está llamando para hacernos misericordia, para salvarnos del día de la ira que vendrá sobre la tierra y sobre la humanidad. Eso es verdad, y que nos podemos esconder en Cristo para salir airosos en aquel día del juicio final. Eso es cierto, pero también es verdad
tan bíblico como lo otro, que en este mundo la iglesia del Señor ha sido llamada a la tribulación. Hemos de sufrir por causa de la palabra, por causa de Cristo. La Biblia lo dice claramente. De hecho, la Biblia dice, el Señor enseña que aún los mismos de nuestra casa serán nuestros enemigos por causa de la fe en el Hijo de Dios y de su palabra. Así que las tribulaciones son parte de la vida, y el apóstol Juan dice: yo soy vuestro hermano, copartícipe con ustedes también de las tribulaciones. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, 1 al 3, el contexto de este capítulo es que el apóstol Pablo viene hablando de las tribulaciones, de las grandes adversidades que han estado sufriendo ellos, y le escribe a la carta, les está contando a los hermanos de Tesalónica de estas tribulaciones difíciles que les han sobrevenido, y luego entonces llega un punto en el que él dice esto: por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El apóstol Pablo temía que los hermanos de Tesalónica se debilitaran en su fe, se desanimaran al escuchar las tribulaciones que ellos estaban sufriendo. Entonces ellos dicen: nosotros mandamos a nuestro hermano Timoteo para que él los confirme y los exhorte respecto a vuestra fe. Escuchen: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El argumento del apóstol Pablo es: ve, hermanos de Tesalónica, no se desanimen respecto a las tribulaciones que nos están sobreviniendo. Ustedes bien saben que para esto hemos sido llamados. Es decir, el llamado de los apóstoles, y si era el llamado de los apóstoles, también es el llamado de la iglesia, era un llamado al sufrimiento y a las tribulaciones. Así que no debemos nosotros alarmarnos cuando pasamos por tribulaciones, ya sea como iglesia o como cristianos, porque las tribulaciones hacen parte de ese paquete que se llama el llamado de Dios para los hombres. Cuando nosotros buscamos a Dios en fe y arrepentimiento, estamos también tomando la cruz de Cristo para el resto de nuestras vidas. El Señor Jesús lo dijo así en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuchen esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está, nuevamente, ahora es nuestro Señor el que lo está diciendo de manera categórica. Él no dice: parece que en el mundo tendréis aflicciones. No, aquí hay una promesa negativa, y es esta: en el mundo tendréis aflicciones. Hay un evangelio moderno que está predicándose y teniendo mucha aceptación entre los hombres, y es ese evangelio que está quitando o despojando o amputando al evangelio de Cristo de la verdad de la tribulación, o digámoslo así. El evangelio de Cristo implica tribulación. La buena noticia, el vivir en la buena noticia del reino de Dios, del evangelio de Cristo, el vivir en esa buena noticia implica tribulación. El evangelio que se anda predicando por ahí, que no es el evangelio de Dios, ha amputado al evangelio de Cristo, y se está predicando un evangelio amputado, un evangelio sin sufrimiento, sin cruz, un evangelio sin tribulación. Ese evangelio no salva. Ese evangelio no lleva a buen puerto. Ese es un evangelio engañoso que confunde a la gente y los lleva por un camino de comodidad, y a un camino en el que las personas no logran entender y verse a sí mismos como obligados a divorciarse de este mundo. Así que el evangelio implica sufrimiento. Si usted es de los que anda por ahí declarando que a usted nunca le pasará nada, porque usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, revise su teología, o mejor aún, revise su fe, porque solo un evangelio falso promete tal cosa como una vida cristiana sin sufrimientos. El evangelio de Cristo tiene una cruz para ser cargada. El Señor dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, es evidente que el libro de Apocalipsis no tendría ningún sentido porque si no existieran las tribulaciones. Porque piensen esto: ¿de qué nos habla el libro de Apocalipsis?
nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Nos habla de Cristo viniendo en gloria a reinar en este mundo lleno de adversidades. Ahora, noten el punto. Si Cristo viene, y si es una buena noticia que Cristo viene por segunda vez, y si estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, es precisamente porque este es un mundo de muchas tribulaciones. Así que, ¿quién puede esperar a un Salvador si en este mundo no tiene tribulaciones? El hecho de que Apocalipsis sea esa gran revelación del Cristo glorioso, y eso trae gozo a nuestras vidas, es precisamente por razón de los sufrimientos, de los padecimientos que tenemos en este mundo a causa de la pecaminosidad humana. Ahora veamos otra evidencia bíblica, Mateo capítulo 13, versículos 5 al 6. Hablando el Señor de la tierra, de esa parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y parte cayó por el camino, parte en pedregales, parte entre espinos y parte cayó de la semilla, cayó en buena tierra. Aquí el Señor, hablando de esto, dice así: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La explicación de la parábola, gloria a Dios, porque la explicación de la parábola la da el mismo Señor Jesucristo, en unos versos más adelante. Acabamos de leer el versos 5 y 6 de Mateo 13, pero luego en el versículo 20 al 21, el Señor explica la parábola. Él dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, los verdaderos creyentes tienen en común que perseveran hasta el fin a pesar de las tribulaciones. Hay ciertas personas que reciben la palabra con gozo, es decir, que parece que han entendido el Evangelio y llegan al templo y cantan y dicen: yo no había entendido el Evangelio, pero por fin lo entiendo ahora, ahora mis ojos son abiertos y quiero bautizarme, y tienen mucho gozo en sus corazones. Pero cuando viene la tribulación, cuando sale el sol, el calor abrasador del sol, retroceden. Eso es lo que el Señor dice aquí. Mire, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Así que recibir la palabra con gozo no es una evidencia de nuevo nacimiento o de ser un cristiano verdadero. Pero, dice el Señor, no tiene raíz en sí. Recibe la palabra con gozo, eso es verdad, pero no tiene raíz. No, la palabra no ha echado raíz en el corazón de esa persona, porque esa persona no ha permitido que la palabra entre en su corazón. Dice, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, la aflicción va a venir, hermanos. Va a venir la aflicción. Eso no es como que parece que va a venir. No, la aflicción vendrá. La aflicción va a venir. Y cuando la aflicción viene, esa aflicción deja al descubierto a aquellos que han abrazado al Señor Jesús y han atesorado su palabra. Muchos son los que reciben la palabra con gozo, asisten a la iglesia por un tiempo y todo parece ir bien, pero en la menor de las pruebas desisten. Algunos dejan de asistir al culto porque llueve, otros porque no los saludaron, o porque algún hermano no se despidió de ellos cuando terminó el culto, otros porque algún familiar se enfermó, o porque les fue mal en los negocios, o porque sufren su alma porque quiere volverse a sus pecados antiguos, y entonces dicen: desde que me hice cristiano me va mal. Yo como que voy a dejar de ir a la iglesia porque desde que me hice cristiano me está yendo muy mal. Hermano, yo conozco gente que me ha dicho eso y de hecho han desistido del Señor. Y eso es en razón de que cuando viene la prueba retroceden en su fe. Pero nosotros, esos son algunos, nosotros no, hermanos. Los creyentes, dice Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay personas que retroceden en su fe. Los creyentes somos copartícipes con Juan en las tribulaciones y también en la perseverancia en Cristo. Perseveramos hasta el fin.
Luego entonces, volviendo, retomando nuestro tema, dice, estaba en la isla llamada Patmos, dice Juan, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí está la prueba de que Juan sí participaba en la tribulación de la iglesia. Estaba allí exiliado por causa del evangelio. No estaba allí por portarse mal, sino por causa del evangelio. La mayoría de los historiadores concuerdan que Juan estaba allí contra su voluntad, que estaba exiliado, que había sido puesto allí por el gobierno en turno. Y aún si Juan no estuviera allí exiliado y estuviese allí haciendo un trabajo misionero de manera voluntaria, sus palabras aquí evidencian que no la estaba pasando bien en la isla llamada Patmos. Ahora, esa isla llamada Patmos era un lugar desértico, según los historiadores, era un lugar rocoso, era un lugar sin árboles y era un lugar que tenía cuevas. Y quizás en una de esas cuevas es que recibió el apóstol Juan esta revelación. Ahora, Juan recibe un mandato, sigue diciendo, verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Juan estaba en tribulación, pero también estaba en el Espíritu. Estaba siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios, y estando bajo el dominio y el control del Espíritu Santo, recibió esta revelación que ahora nosotros estamos estudiando los domingos en el día del Señor. Eso nos dice que usted puede estar atribulado, pero no hay tribulación que pueda resistir o impedir la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es verdad, estaba Juan atribulado, es verdad, estaba pasándola mal, pero también es verdad que Juan estaba en el Espíritu. El Espíritu de Dios tenía dominada la vida de Juan, tanto en su alma como en su cuerpo. Juan estaba literalmente imbuido del Espíritu de Dios, tomado por el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Así que Juan nos está mostrando por su ejemplo que es posible, estando en la tribulación, ser lleno del Espíritu de Dios, dominado por el Espíritu de Dios, controlado por el Espíritu de Dios, estar en el Espíritu a pesar de las tribulaciones. De hecho, de eso es que se trata. Por eso es que los cristianos perseveramos hasta el fin, a pesar de las tribulaciones, porque Dios, el Espíritu Santo, obra su gracia y su misericordia en nosotros para que a pesar de las tribulaciones temporales que pudiésemos atravesar bajo este cielo y en este presente siglo malo, podamos ser perseverantes hasta el fin y obtener la victoria en Cristo. Es por esa obra, porque el Espíritu Santo no nos abandona en las tribulaciones, que nosotros podemos y debemos llegar hasta el final, abrazados, tomados, agarrados del Cristo que nos redimió en la cruz del Calvario. Y en el día del Señor, esta expresión es una referencia al día domingo. Así como el Señor resucitó un domingo, también un domingo le reveló a Juan las cosas que habían de suceder pronto. Y por sobre todas esas cosas, le reveló a Juan su segunda y gloriosa venida. Un día domingo, el día del Señor. Como hoy, hermanos, día domingo, día del Señor, estamos nosotros estudiando la palabra de Dios y quiera Dios que estemos en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estando en el Espíritu, Juan en el día del Señor escuchó una voz diferente a todas. Esta voz era como de trompeta, una voz portentosa que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y la semana pasada vimos lo que significa que no es otra cosa más que la eternidad. Y por ende, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, esa expresión alfa y omega, principio y fin. Y esa voz le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos, usted debe
familiarizarse con el nombre de estas iglesias, porque luego vamos a tomarnos un domingo para cada una de estas iglesias, para leer la carta enviada a cada una de estas iglesias. Así que familiarícese con esos nombres. En este momento, hermanos, sean ustedes bienvenidos a la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que Cristo le envió a Juan a través de su ángel. Sean ustedes bienvenidos a la visión de Juan, el apóstol del Señor. Juan va a empezar a ver cosas y el mandato es este: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. No es que había solo 7 iglesias en Asia, es que el mensaje era en primer lugar para estas 7 que están en Asia, que se llaman Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué esas y por qué no otras? Eso no lo sabemos, porque habían más, pero están estas. A estas fue que el Señor quiso enviarles en primera instancia las cartas. Ahora, aquí, aunque no dice por qué a estas, sí hay un dato, pudiéramos pensar en un dato importante en por qué el número 7. El número 7, como dijimos el domingo anterior, tiene su importancia en la literatura bíblica. El 7 representa plenitud. Podríamos decir que si eso es así, y son 7 las iglesias a las que se les escribió, entonces esas 7 iglesias representan la plenitud de la iglesia de Cristo en todo el mundo y en toda época. Es decir, esas 7 iglesias a las que se le envió estas 7 cartas son 7 iglesias que representan al total de las iglesias locales en todo el mundo, en toda época, hasta que Cristo venga. A través de ellas, nosotros, la iglesia del Señor, recibe en cualquier lugar donde esté y donde haya una Biblia, esas 7 cartas. Así que Dios o Cristo le está enviando estas cartas de manera particular a estas 7 iglesias, pero de manera general a todas sus iglesias, a todas las iglesias locales en todos los países, en todos los lugares donde llegue la palabra del Señor. Ahora bien, aquí viene la visión más gloriosa de Juan. La orden de Juan es: Juan, escribe lo que ves. Y Juan se voltea para ver a quién le habla. Note esto. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de las muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo primero que Juan ve es a 7 candeleros de oro. Luego observa que en medio de los 7 candeleros de oro hay uno como semejante al Hijo del Hombre, es decir, semejante a Cristo. Ese es un título que Cristo usaba. Ahora, si Juan tiene que escribir en un libro lo que ve, entonces Juan debe estar atento a todos los detalles en lo que ve. Él ve 7 candeleros de oro. Luego, en medio de los 7 candeleros, ve a uno como al Hijo del Hombre. Ese es Jesús. Juan lo reconoció, era su Señor. Pero aunque era el Señor en quien Juan se recostaba cuando estuvo viviendo en la tierra, ahora estaba glorificado. Juan está viendo al Hijo del Hombre, es decir, cuando él lo vio, dice semejante al Hijo del Hombre, ese era Cristo, él lo identificó, pero no estaba en el mismo estado en que Juan lo conoció cuando Juan se recostaba en el costado de Juan. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, eso en la cultura judía de su tiempo era señal de realeza, de grandeza y de poder. Una ropa larga, ceñido por el pecho con un cinto de oro, probablemente una referencia al cinto sacerdotal que tenían hilos de oro. Pero en este caso, como Cristo es el gran sumo sacerdote, amerita que su cinto sea todo de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Cabeza y cabellos blancos no solo es símbolo de pureza, sino también de años y todo lo que la vejez da, en especial la sabiduría. Sus ojos como llama de fuego. En la Biblia, el fuego se asocia con los juicios de Dios.
Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si asociamos sus juicios con el fuego y consideramos que en esta revelación se muestran con sus ojos como fuego, pudiéramos decir entonces que sus ojos escudriñan a los hombres, su mirada penetrante conoce todas las cosas y su juicio es completo porque todo lo conoce. Esa es la razón por la cual cuando el profeta Isaías miró al Señor sentado en su trono alto y sublime, clamó: ¡ay de mí! Se sintió traspasado por la presencia de Dios, no pudo esconder su indignidad delante de un Dios santo. Y sus pies, sigue diciendo Juan, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bronce bruñido, sus pies refulgentes como en un horno, quizás una referencia a los sufrimientos de Cristo, siendo refinado por las tribulaciones del infierno. El bronce es un metal asociado con juicio y sacrificio. De hecho, el altar del sacrificio de Israel en la adoración, en el pacto antiguo, era llamado el altar de bronce. Allí se sacrificaba para el Señor. El bronce también es un metal fuerte, el más fuerte que se conocía en ese entonces. Y quizás eso de que sus pies sean semejantes al bronce bruñido tenga que ver con la estabilidad y la permanencia del rey y del reino de Dios. Así que estamos ante una imagen de un Cristo glorioso, poderoso y majestuoso. Su voz como el estruendo de las muchas aguas, voz de mando, de autoridad, una voz para temer, una voz para atender. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía 7 estrellas en su mano, lo cual el Señor va a explicar luego, así que no lo vamos a ver ahorita. Luego dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto nos habla del poder de su palabra. La espada descrita aquí, hermanos, es una espada pesada y grande, utilizada para matar y destruir. Entonces el poder de Cristo es su palabra, porque Cristo con su palabra es que rige, que destruye, que hace juicios, que crea las cosas, que deshace las cosas. Un teólogo dice que Juan no vio una espada saliendo de la boca de Cristo, sino que el poder de la palabra, cuando lo escuchó hablar, era tan terrible que éste lo comparó con una espada que lo destruía. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El apóstol Juan ya había visto este rostro. En Mateo capítulo 17, verso 1 al 7 leemos: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, hasta ahí la lectura, dejémosla ahí, pero el punto es este, que Juan ya había visto ese rostro que es el rostro como el sol, el día que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, los llevó a un monte, y allí el Señor se transfiguró, se glorificó delante de los ojos de ellos. Así que Juan ya había visto al Señor con ese rostro como el sol. Sigue diciendo Juan en Apocalipsis 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Mis hermanos, ¿qué otra cosa podría pasar sino morir delante del Alfa y la Omega? Note, cuando le vi, ¿qué hizo Juan cuando le vio? Dice Juan: caí como muerto a sus pies. Nuestro hermano Juan, copartícipe
nuestro en nuestras tribulaciones y en nuestra perseverancia en Cristo, nuestro hermano Juan nos muestra que no hay manera alguna de permanecer en pie. Escuche, hermano, las piernas, escuche esto, las piernas no responden a los hombres cuando están delante del Señor de gloria. Eso le pasó a Isaías. Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Y Juan está teniendo esta visión del Cristo glorioso, la misma que tuvo Isaías. Y Juan dice: cuando le vi. Ahora yo quiero que usted entienda, hermano, que Juan ya la había visto. Pero es que ahora Juan lo está contemplando en todo su fulgor. Y Juan dice: caí como muerto a sus pies. No estamos hablando de una experiencia de esas que muchos por ahí andan diciendo y dicen: bueno, yo tuve un sueño, tuve una visión y yo vi al Señor y yo subí al cielo y yo estaba allí y Jesús se reía conmigo. No, hermano, eso es basura, eso es mentira. Cuando un hombre, pecador como somos los hombres, puede ver por la providencia divina al Cristo glorificado, como lo vio Juan, no hay otra cosa que se pueda hacer excepto caer como muerto a sus pies. Así que no anden creyendo esas mentiras y esas cosas lisonjeras que andan por ahí en las redes sociales de gente que muere y va al infierno y va al cielo. No niego la experiencia de esta gente, pero no han visto a Cristo todavía. Porque si fuera el Cristo verdadero, si fuera una revelación del cielo, créame, no estarían diciendo que entonces caminaban con el Señor por los jardines del cielo. No, el que mira a Cristo debe caer como muerto, porque las piernas, esta humanidad, hermanos, esta humanidad caída no puede mantenerse en pie delante del Rey de Reyes, del Alfa y la Omega, del principio y el fin. Ahora, Él, el Alfa y la Omega, pone su mano sobre Juan y le dice: no temas. Ahora, mis hermanos, seguramente Juan dejó de temer por el poder de la voz de Cristo, que le transformó su temor en confianza, seguramente. Pero ¿cómo no seguir temiendo cuando el Alfa y la Omega te pone su diestra encima? ¿Cómo no temer cuando la mano del Alfa y la Omega, del que es el primero y el último, pone la mano sobre nuestra humanidad? Y el domingo anterior les hablaba de este episodio cuando Jesús está allí durmiendo en la proa de un barco y la embarcación está queriendo ser destruida por la grande tempestad que de repente se ha levantado. Y los discípulos van y lo llaman y dicen: ¿No tienes cuidado que estamos pereciendo? Y el Señor se para en la pompa y dice: callad, enmudece. Y se hace grande bonanza. Y entonces estos discípulos que estaban asustados por la adversidad temporal, por la tempestad que estaban viviendo, entran realmente ahora en pánico y dicen: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Entonces yo no creo, hermano, que esta experiencia sea una experiencia que uno quiera estar viviendo esos encuentros con un Cristo glorificado. No así, no en esta carne, hermanos, no en esta carne que es aún pecaminosa. Por supuesto, Señor en su gracia ha asistido a los hombres a los que les ha dado estas revelaciones para que ellos puedan soportar su presencia. Pero lo que quiero decir es que usted puede ver aquí al Alfa y la Omega teniendo compasión de nuestros temores, porque aunque es verdad que las piernas no nos dan delante de un Cristo glorificado, es verdad también, mis hermanos, que ese Cristo se apiada de nosotros y tiene cuidado de ayudarnos en medio de nuestros temores. ¿Cómo no sentir que te mueres cuando ves al que tiene las llaves de la muerte y del Hades? Pues si tiene las llaves de la muerte y del Hades, entonces tiene la capacidad de arrojarnos a la muerte para siempre. Pero Él sabe que somos polvo, sabe de nuestra manera
finita de existencia. Él sabe y se acuerda de nosotros y se compadece, y con su diestra todopoderosa sobre nuestro hombro le dice a la iglesia, al decirle a Juan, no temas, nos dice a nosotros que no hay nada que temer. No hay nada que temer, iglesia del Señor. Escribe, le dice en el verso 19 nuevamente, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Está empezando su revelación, eso es lo que se está introduciendo en esas imágenes, en esas visiones que Dios le está dando. Hay cosas que Juan no puede entender. Hay cosas que en la mente de Juan, en esta revelación, no son lógicas. Así que no tiene una explicación. Así que el Señor pasa a explicársela. Así Él dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Esos ángeles son los pastores de las iglesias. Son los mensajeros de Dios para esas iglesias. Por asuntos de tiempo, hermanos, no voy a explicar por qué llegamos a estas conclusiones, pero esta es la conclusión a la que llegamos, que estas estrellas, dice el Señor, son ángeles, y que estos ángeles no se refiere a ángeles, porque estas cartas no fueron escritas para seres espirituales, sino para personas que tenían que leer esta carta a un pueblo, y esas personas eran los pastores. Los pastores son los ángeles que Dios le ha dado a la iglesia, es decir, son esas personas que cuidan a la iglesia, que velan por el rebaño que Dios les ha concedido. Y estos ángeles, los pastores, están en la mano de Cristo, del Señor de la iglesia. Y los 7 candeleros, dice el Señor, son las 7 iglesias. Ahora bien, sumemos todo esto, pongamos en un cuadro esto, en un cuadro grande, para que usted como una obra de arte pueda concebir la imagen total y la implicación de esto. Es decir, yo quiero que usted pueda ver lo que está viendo Juan, pero en el contexto nuestro, aquí y ahora, en el contexto de iglesia local. Jesús es el Rey de los Reyes, el primero y el último, el alfa y la omega. Él está en medio de los candeleros, es decir, en medio de cada una de sus iglesias locales. Dios, en la persona de Cristo, es el Rey, el alfa y la omega, y está en medio de cada iglesia local. Él es el Rey de su pueblo, tiene vestidura de rey. Él, siendo ese rey y ejerciendo ese reino, cuida a su iglesia. Él como rey, como comandante en jefe, es el que garantiza la victoria y el poder para la iglesia. La iglesia es victoriosa porque Cristo, el Rey de Reyes, está en medio de su pueblo. Pero también Él es el gran sumo sacerdote, y entre otras cosas, como sacerdote, cuida de que la iglesia, como candeleros o lámparas, nunca dejen de alumbrar. Al igual que los sacerdotes en el templo antiguo debían cuidar de que el candelero sagrado nunca dejara de alumbrar, el gran sumo sacerdote está en medio de la iglesia, haciendo todo lo que tiene que hacer para que la iglesia siempre alumbre en medio de este mundo de tinieblas. Tanto los pastores como las ovejas, la iglesia en general, pueden ser luz solo en razón de que aquel cuyo rostro es como el sol brilla en medio de ellos. Su palabra purifica constantemente a su pueblo y sus canas imparten sabiduría. Su reino entre su pueblo es firme, pues sus pies son como de bronce bruñido. Sus ojos nos ven, nos examinan y nos limpian de toda maldad. Hermanos, estamos hablando de que Cristo en persona, está en medio de su iglesia. Es el Señor Jesús, el alfa y la omega, el primero y el último, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, presente y real en medio de cada iglesia local. Él está presente, ejerciendo como Rey y ejerciendo como sacerdote y ejerciendo como Señor.
Él está allí trabajando arduamente, cuidando a sus siervos los pastores y proveyendo todo lo necesario para cada una de sus iglesias, por pequeña que pudiera ser. Esta visión de Juan nos deja varias enseñanzas. Primero, Cristo es todo glorioso. No hay una sola parte de Cristo que sea igual a nosotros. No hay una sola parte en Cristo que sea débil o imperfecta. Él es todo glorioso. Alábelo porque Él es todo glorioso. Cristo está en su pueblo. Esta es otra enseñanza. Cristo está con su pueblo. Cristo está con cada iglesia local, aun cuando ésta pasa por tribulaciones. Está en medio, entre otras cosas, sosteniéndonos o sosteniendo a cada iglesia en medio de la tribulación, ejercitándonos en paciencia y extendiendo su reino a través de cada iglesia y en cada iglesia. Hermanos, Cristo está cuidando de su iglesia, ejercitándonos en la paciencia y en la perseverancia en medio de las tribulaciones. Y además Él está extendiendo su reino, afirmándolo en cada corazón de cada creyente y de cada iglesia local, y usando a cada iglesia local para extender su reino. Ese reino de justicia que un día, de manera total y absoluta, en nosotros ha de manifestarse. La iglesia prevalece en vista de aquel que es rey y sacerdote, habita en medio de ella. Es decir, la razón por la cual la iglesia prevalece es porque la iglesia es habitada por Jesucristo. Porque Cristo está con su iglesia y porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, es que puede decir: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? En razón de que Él es el Señor, el Rey y el sacerdote de la iglesia, es que Él puede pararse frente a Pedro y decirle: mira, Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa es la razón de ser. No porque la iglesia sea fuerte y vigorosa, no. Si hay uno que es fuerte y vigoroso, Cristo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el glorioso Salvador, el comandante en jefe, el general de los ejércitos del cielo. Ese es Cristo el Redentor. Y porque Él va adelante, Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él tiene la llave, Él tiene el poder en su mano. Esas llaves simbolizan poder. El que tiene la llave es el que puede cerrar y es el que puede abrir. Él tiene el poder, y el que tiene el poder le dice a la iglesia, a cada iglesia local, a la iglesia en Cuenca: hermanos, iglesia en Cuenca, ustedes pueden estar seguros que aunque son un grupo pequeño, las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Porque el que tiene la llave del Hades es el comandante en jefe y está de parte de su iglesia. No importa, hermanos, qué tan grande o qué tan pequeña sea la iglesia, Cristo es suficiente para todos y Él va dando la victoria a su pueblo. Porque los ojos de Cristo son como fuego y su voz como espada de dos filos. Es que Cristo puede decir de sus ovejas: nadie las arrebatará de mi mano. Y además, por eso mismo es que Él terminará la buena obra que empezó en nosotros. Cristo en medio de su pueblo es solo... Cristo en medio de su pueblo, hermanos. El solo pensamiento de esta verdad nos debe llevar a valorar más el culto público. Ahora tienen más sentido estas palabras: donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Mis hermanos, la presencia de Cristo en medio de su pueblo es una realidad, y Cristo no es un mamarracho como los poderosos de este mundo. Él es el alfa y la omega, y estamos contenidos en Él y escondidos en Él para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Nosotros no estamos poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza en los hombres de este mundo, sino en el brazo fuerte de aquel que se denomina a sí mismo el principio y el fin, el gran yo soy.
Así que nuestra victoria es segura y la iglesia puede permanecer firme en medio de las tribulaciones porque Cristo es su Señor y habita en medio de su pueblo. Hermanos, en ningún otro lado o grupo de personas Cristo es tan real, sus misericordias tan derramadas, su amor tan expresado, su palabra tan resonante, sus ojos tan atentos, su rostro tan glorioso, sus manos tan compasivas y los hombres tan agradecidos, tan gozosos, tan seguros, tan bendecidos, ni tan edificados como en la iglesia local del Señor Jesucristo. Hermanos, escúcheme. No hay lugar más importante, más glorioso, más lleno de Dios y de Cristo que una iglesia local que es bíblica y verdadera. La razón de esto, Cristo habita en medio de su pueblo. A los amigos que están aquí escuchando ahora a través de este medio, mi amigo, me dirijo a usted que no sabe lo que es ser perdonado. Usted aún necesita la mano del Señor sobre su hombro diciendo: no tema, yo soy el Alfa y la Omega. No hay nada que temer cuando el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es el sacerdote que se presenta en sacrificio por ti. Pero no es tu caso por ahora. Si no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día de salvación. ¿Piensas tú que podrás escapar el día del juicio de aquel cuyo rostro es como el sol y sus ojos como el fuego? ¿Piensas que podrás huir de los juicios verdaderos y firmes de aquel cuya pisada es como con pies como de bronce? ¿Jesús es su amigo o es su enemigo? El problema de los hombres no es el infierno. El problema de los hombres es aquel que tiene las llaves del infierno en su mano. Ese es tu problema. El problema no es el infierno, el problema es que hay alguien que tiene las llaves del abismo y puede encerrarle allí. Y el único que tiene capacidad de librarnos de la ira eterna es precisamente el que está airado contra el pecador no arrepentido. Cristo tiene las llaves del infierno, así que es a Cristo, el dueño y Señor de este lugar, de ese lugar, es decir, del infierno, la única manera en que usted puede evitar ser arrojado allí es viniendo a Él, al que tiene la llave. Esto parece contradictorio, pero escuchen. Cristo traerá juicio sobre el mundo y destruirá, enviará al infierno a todos aquellos que no se arrepintieron. ¿Qué debo hacer yo? Debo venir y ponerme a cuentas con Él, para que en otras palabras Él me borre de ese libro en el que yo aparezco como culpable y escriba mi libro en el libro de la vida. Usted debe hacer eso, mi amigo. Usted puede acudir a Cristo antes que su paciencia se agote y deje caer todo el peso de su ira sobre tu débil humanidad. Te ruego que vengas a Cristo. Jesús te dice: venid a mí y yo te haré descansar. Pero tienes que saber que no será fácil. Si vienes a Cristo tendrás tribulaciones. Debes saber que tendrás tribulaciones. Pero estas leves tribulaciones temporales no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando venga Cristo con su rostro de sol a reinar sobre su pueblo para siempre. Pero si no vienes a Cristo, si mueres sin Cristo en el corazón, tu tribulación será eterna, y los goces y pecados por los cuales hoy te alejas, por los cuales le das la espalda a Dios, no serán comparables con la ira y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Yo le ruego, en el nombre del Señor, venga a Cristo. Es verdad, hay tribulaciones, pero también es verdad que el Cristo glorioso habita con su pueblo y Él nos da la victoria. Mi querido amigo, venga a Cristo. Huye de la ira que vendrá y acércate a Cristo, el cual es amplio en perdonar y en tener misericordia. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. La próxima semana continuamos con este precioso estudio. Yo sé que algunos tendrán ansias por llegar al tema del milenio, de la bestia, de Apocalipsis, de juicio final, del falso profeta, que son estas cosas que llaman mucho la atención.
a las personas. Pero ya llegaremos allí, hermanos, ya llegaremos. Dejemos que Dios nos hable a través de su método. Vamos avanzando lentamente, pero vamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios y de la revelación de Dios. Que Dios nos ayude y que nos gocemos en saber que el Señor está con nosotros. Oremos. Padre y Dios glorioso, oramos a ti, oh Dios eterno, misericordioso y bondadoso Dios. Nos acercamos a ti. Queremos, Señor, agradecerte porque tú no nos dejas a oscuras en cuanto a tu trabajo en medio de tu pueblo. Tú estás aquí, Señor, en medio de cada iglesia local sobre la tierra. No has dejado huérfanos a tu pueblo. Cada uno de tus hijos, Señor, recibe tus cuidados, esos cuidados que solo el Alfa y la Omega puede tener. Danos, Señor, un sentido más profundo de esta verdad, que podamos atesorar más, Señor, estas verdades y que podamos apreciar más a la iglesia del Señor. Ver cómo tú, oh Dios, a cada iglesia le regalas tu presencia en la persona de Cristo y tus cuidados amorosos. Enséñanos a amar a cada iglesia, Señor. Enséñanos a amar a nuestra propia iglesia. Enséñanos a valorar más el culto público, los cánticos congregacionales, que quizás ahora, Señor, podamos tener una visión más clara y un entendimiento más. Estando en medio del culto, Cristo está allí. Cristo está allí, caminando en medio de ese candelero que puso en La Libertad, que puso en Salinas, que puso en Cuenca, en Palmar, en Río Verde. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Anhelamos, deseamos tu segunda venida, Señor. En Jesucristo oramos, Padre. En ese Rey glorioso te pedimos que envíes a este soberano y Rey de Reyes. Gracias, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos, allí en sus cultos familiares. Espero que la palabra del Señor pueda ser provechosa para sus almas. En la nos conectamos al sermón de la iglesia de Salinas con el pastor Roberto. Si el Señor nos da la vida, que tengan un excelente día del Señor. Y no deje de estar leyendo Apocalipsis, váyase familiarizando con estos términos y con estas imágenes, para que en su momento podamos tener una mejor comprensión de la palabra del Señor. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.